Esta semana hablaremos sobre las aprobaciones específicas y sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional o SMS del explotador. Antes de entrar en la materia, es importante aclarar que tanto el tema de las aprobaciones específicas como el tema de el SMS dentro del contexto de nuestro curso de GCI Ops virtual lo vamos a cubrir solamente eh, como un repaso general, como una introducción a los conceptos de aprobaciones específicas y de SMS. Cada una de las aprobaciones específicas, así como el SMS, tienen cursos individuales que duran una semana aproximadamente cada uno. Entonces, para cubrir cada una de las aprobaciones específicas y cada una, bueno, y el SMS, necesitaríamos alargar demasiado el curso del GCI Ops. Eh, Así que al igual que hacemos con el curso de GCI Ops presencial, vamos a tocar los aspectos de aprobaciones específicas y de SMS solamente como una introducción, un breve repaso a cada uno de estos temas. Vamos a empezar entonces con las aprobaciones específicas y debemos aclarar que las aprobaciones específicas son opcionales, ¿sí? El explotador durante su certificación puede eh, optar por todas o algunas de las aprobaciones específicas o por ninguna, ¿sí? El explotador puede operar perfectamente sin necesidad de obtener ninguna aprobación específica, ¿sí? Y se llaman aprobaciones específicas porque necesitan un permiso especial, necesitan un proceso especial por parte del explotador y por parte de la AAC, necesitan ciertos procedimientos, necesitan un programa de instrucción. Son actividades que revisten cierta complejidad y que por este motivo necesitan una especie de procedimiento especial y aprobación por parte de la AAC. Las aprobaciones específicas son el transporte de mercancías peligrosas, las operaciones con baja visibilidad, ya sea para despegue, aproximación o aterrizaje, las operaciones en espacio aéreo con separación vertical reducida mínima o RBCM, las operaciones con tiempo de desviación extendido o EDTO, lo que se llamaba antes los ETOPS, las operaciones de navegación basada en la performance o PBN y las operaciones con maletines de vuelo electrónicos o EFB, por sus siglas en inglés Electronic Flybacks. Existen algunas otras aprobaciones específicas como las operaciones en el Atlántico Norte que se llaman las MNPS, pero estas 6 aprobaciones específicas que vemos aquí son las más comunes y son las que normalmente están incluidas en los procesos de certificación de los explotadores. Las aprobaciones específicas siempre deben ir incluidas en las especificaciones de las operaciones de los explotadores o en las OPSPECs, ¿sí? Si se fijan en esta especificación de operación, en el formulario que tenemos en la diapositiva, dentro del recuadro rojo, que lógicamente es un recuadro que está incluido ahí solo con fines de la presentación, en la columna de la izquierda se incluyen las mercancías peligrosas, operaciones con baja visibilidad, RBCM, EDTO, PBN y Electronic Flyback u otras, ¿sí? Luego vienen las columnas del sí o el no, lógicamente, donde se marcarán las que estén aprobadas para ese explotador y las que no. Y la descripción y los comentarios asociados para cada una de estas aprobaciones específicas. Entonces, si un solicitante o un AOC pretende transportar mercancías peligrosas, entonces debe aclarar esto en su solicitud al principio del proceso de certificación y debe
incluir junto con la solicitud formal toda la documentación relativa con mercancías peligrosas y finalmente obtener una aprobación específica de la AAC que se verá reflejada en su OPSPEC, ¿no? En su especificación relativa para la operación. Todas las aprobaciones específicas, ¿sí? Estas 6 que hemos visto aquí y eventualmente otras, todas requieren de aprobación de la AAC, ¿okay? Es decir, que no se puede aceptar, ¿sí? Todas requieren aprobación por parte de la AAC y esa aprobación va reflejada en las OPSPEC. Como habíamos visto la semana anterior, igual que con los manuales del explotador, todas las aprobaciones específicas necesitan basarse en un requisito específico, ¿sí? Es decir, que en la reglamentación debe señalarse para cada aprobación específica, ¿sí? Que se requiere una aprobación por parte de la AAC. Por ejemplo, para el caso de mercancías peligrosas, la reglamentación debe decir que para el transporte de mercancías peligrosas se requiere aprobación de la AAC y así sucesivamente. También se requiere un procedimiento específico debidamente aprobado de la AAC. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Un capítulo en el mío específico para la aprobación de transporte de mercancías peligrosas, es decir, una orientación específica para el inspector sobre cómo llevar adelante el procedimiento de aprobación para el transporte de mercancías peligrosas. No podríamos tener, digamos, un capítulo genérico de 2 o 3 páginas en el manual de operaciones que diga cómo aprobar aprobaciones específicas. Necesitamos procedimientos específicos para cada una de las especificaciones. El manual del inspector de operaciones del SDVSOP tiene capítulos específicos para cada una de estas aprobaciones, incluyendo sus ayudas de trabajo, ¿sí? Bueno, como dice ahí, las aprobaciones específicas deben estar respaldadas por una ayuda de trabajo. Estas aprobaciones deben ser otorgadas por un inspector o un grupo de inspectores que tengan la competencia adecuada, ¿sí? Incluyendo el OJT. De esto ya hemos conversado ampliamente a lo largo del curso, pero ¿qué quiere decir? Que un inspector para aprobar una solicitud de transporte de mercancías peligrosas, además de contar con un procedimiento y ayudas de trabajo, necesita un curso de aprobación de mercancías peligrosas específico, ¿sí? Estos minutos que estamos hablando de mercancías peligrosas dentro de un curso de inspector de ninguna manera califican a un inspector para la aprobación del transporte de mercancías peligrosas o la aprobación de RBCM o de PBN. El inspector necesita un curso inicial y cursos periódicos específicos de esa especialidad donde se revisen los procedimientos, se indiquen cómo utilizar las ayudas de trabajo, etcétera, etcétera, y que incluya OJT, ¿sí? Entonces se necesita instructores con la competencia específica para ese tipo de aprobación. También es sumamente importante para las aprobaciones específicas el aspecto de la coordinación con otras áreas. Las aprobaciones específicas, al estar incluidas en las OPSPECs, se las considera como un procedimiento operativo, ¿sí? Es decir, que normalmente son llevadas por inspectores de operaciones. Pero para todas las aprobaciones específicas, salvo el caso de mercancías peligrosas, donde el área de aeronavegabilidad no está involucrada, se requiere una coordinación muy estrecha entre aeronavegabilidad y operaciones, ¿sí? En realidad, para las aprobaciones específicas como PBN, RBCM, EDTO, Electronic Flyback, etc., primero debe manifestarse el área de aeronavegabilidad, determinando la admisibilidad de las aeronaves para el tipo de operación que se solicita, ¿sí? Es decir, que no podría operaciones por su parte o aeronavegabilidad por su parte
otorgar este tipo de aprobaciones sin coordinar, sin trabajar en conjunto con la otra área. Y como para todo, esto ya lo hemos comentado mucho, se requiere un proceso de 5 fases. ¿Okay? Ya sea que las aprobaciones específicas se hayan solicitado junto con junto con la DIP inicial, ¿ok? Entonces las 5 fases se van a ajustar a las 5 fases del proceso, o ya sea que cuando el explotador ya está certificado, ¿sí? Puede ser un operador que ya está volando hace 1 año, 2 años, 5 años, y de repente determina que quiere hacer transporte de mercancías peligrosas, entonces también él podrá presentar la solicitud más adelante y someterse a un proceso de 5 fases específicamente para conseguir esa aprobación. Si es que es una solicitud junto con la certificación inicial del explotador, entonces las 5 fases se van a ajustar al proceso inicial de certificación. Y bueno, como habíamos visto en la anterior diapositiva, una vez que el explotador consigue la aprobación, esas aprobaciones serán incluidas en las especificaciones relativas a las operaciones o las OPSPECs. Desde el punto de vista del explotador, además de la solicitud que tiene que presentar a la AAC para obtener una aprobación específica, siempre va a tener que desarrollar procedimientos específicos en su manual de operaciones, ¿sí? Como sabemos, puede ser un manual aparte, ¿sí? Puede ser que haga, por ejemplo, el explotador su manual de mercancías peligrosas, pero de todas maneras va a formar parte del manual de operaciones. Pero definitivamente va a necesitar para cada aprobación específica procedimientos específicos en su manual de operaciones. Si corresponde, procedimientos también en su manual de control de mantenimiento, salvo el caso de mercancías peligrosas, y programa de instrucción inicial y periódico. Entonces, si un explotador quiere transporte de mercancías peligrosas, debe desarrollar procedimientos en su manual de operaciones y debe establecer un programa de instrucción inicial y periódico para su personal. Lo mismo para RBCM, debe desarrollar procedimientos en su manual de operaciones y debe desarrollar un programa de instrucción inicial y periódico. Y así para cada una de sus aprobaciones específicas. ¿Sí? El proceso de aprobación, como les dije, va a tener 5 fases, ya sea que es dentro del proceso inicial del explotador o ya sea que es más adelante cuando el explotador ya está certificado. En la fase 1 presentará su formulario de solicitud. En la fase 2, junto con la solicitud formal, o si es más adelante, presentará solamente esos procedimientos y el programa de instrucción. En la fase 3, la AAC hará todos los análisis correspondientes. En la fase 4 se le pedirán demostraciones al explotador para ver que cumpla con los procedimientos que ha declarado y que haya cumplido con la instrucción también. Y finalmente, si pasa todas las fases, se le otorgará una aprobación en su OPSP. En el siguiente video empezaremos a revisar una por una cada una de las aprobaciones específicas, empezando por mercancías peligrosas.